Nuevamente mi nombre es Carlos y soy parte del equipo aquí y estoy muy contento de verlos a todos nuevamente en un día de verano tan lindo, donde pudiéramos estar todos en el lago disfrutando un tiempo de descanso. Decidimos estar aquí en la casa del Señor y créame que eso es muy importante y valioso para nosotros. Ahora, si usted no nos ha estado acompañando todas las semanas, hemos estado en una serie que se llama Redescubriendo el Gozo, y esta es la última, bueno, la penúltima semana. La otra semana vamos a tener algo especial y me gustaría que usted anote eso en su calendario. No se lo voy a perder, no le voy a dar detalles porque después va a saber qué va a hacer. Pero estamos en la penúltima semana Redescubriendo el Gozo y quiero pedirles algo el día de hoy. Antes de empezar con cualquier cosa, le voy a pedir que usted abra su corazón y que el día de hoy nos pongamos un poco personales, ¿sí? Usted puede decir, bueno, ¿qué significa eso? Pues a algunos de nosotros nos gusta algo ligero, algo superficial, algo rápido, a lo que yo llamo el cristianismo de McDonald's, ¿verdad? Lo queremos rápido, lo queremos a nuestra manera, como nos conviene. Pero esta semana yo quiero que entremos en profundidad en lo que vamos a hablar y vayamos más allá de lo superficial. ¿Sabe por qué? Porque todos, en el momento que nos enfrentamos con la verdad, nos damos cuenta que el Señor está trabajando en las profundidades de nuestro corazón, ¿sí? Él no solamente quiere una parte de nosotros, Él quiere toda nuestra vida. Y esta noche, antes de abrir cualquier pasaje, yo sí quiero pedirles, abra su corazón y póngase real con el Señor. No es conmigo la cosa. Deje que las palabras del Señor penetren su vida, su alma, y permitamos que Él haga lo que Él solamente puede hacer. ¿Está bien? Okay, con eso en mente, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han estado a punto o pensaron que estaban a punto de terminar algo cuando luego se dan cuenta que realmente solamente estaban comenzando? No sé si es alguna carrera, algunos de ustedes hace deportes, alguno aquí hace deportes, empieza una carrera y usted piensa, ok, ya voy a terminar, pero en realidad apenas pasaron 3 minutos y usted acaba de comenzar a correr. O puede ser que tenga un proyecto en mente o un plan y usted piensa que está más cerca de terminar, pero se da cuenta que realmente apenas está empezando. Bueno, eso me pasó a mí este año. Mi esposa y yo decidimos meternos a un proyecto y cuando vimos el proyecto subestimamos de que el proyecto iba a ser muchísimo más fácil de lo que pensábamos. Decíamos, no, esto es fácil, hacemos esto, aquello, movemos esto por aquí y en un par de semanas terminamos, ¿sí? Todo muy bien, todo regio. Pero ¿sabe qué? Lo gracioso de todo esto es que cuando yo veía la meta cada vez más cerca, nada más me daba cuenta de que estaba más lejos de lo que yo pensaba. Y eso me empezó a frustrar, porque lo que yo pensé que eran retoques finales, lo que yo tenía que hacer nada más, se convirtió en una serie desafortunada de imprevistos que jamás me hubiese pasado por la cabeza. Problemas, situaciones. Usted dice, ¿ahora qué? Dios, ¿qué me estás enseñando con esta circunstancia? Pero fue justo en medio de ese proceso donde el Señor me ha mostrado algo en lo personal que quiero compartir con ustedes, que espero sea de bendición para sus vidas. Y lo que puse a pensar es que la realidad es que todos pagamos un precio por nuestras decisiones. Cada decisión tiene un precio. Cada sí, cada no, cada tal vez tiene un precio. Y si las decisiones simples, cotidianas, tienen un precio, podemos pensar y preguntarnos, ¿qué tipo de precio nos van a cargar otras decisiones más importantes? O mejor aún, ¿qué precio nos carga el pecado cuando permanece en nuestras vidas? Y ahí fue donde se puso seria la cosa, porque rara vez nos gusta hablar o decir o expresar esa palabra. Muchos de nosotros hemos eliminado la palabra pecado de nuestro vocabulario porque se siente un poco fuerte. Nadie aquí se levanta y dice, oh, perdón, perdóname, o habla con una persona y dice, pequé, lo siento. Es más, nos gusta decir fallamos, cometimos un error, porque es una de esas palabras feas que evitamos usar. Pero la evitamos no porque es incómoda, sino porque sabemos que hay un precio y un peso que eso carga en nuestro corazón. Y aunque la palabra pecado suene como lo peor que podamos decir o adjuntar a alguna decisión de nuestras vidas, cuando vemos profundamente, cuando observamos realmente lo que está pasando, no en la superficie, por eso les pedí al principio que entremos profundo. No quiero superficie hoy, quiero la profundidad de lo que usted se está encontrando ahorita. Cuando vemos la profundidad de nuestras vidas, podemos darnos cuenta que el pecado quizá está más presente de lo que nos gusta admitir. Ay, pastor, ¿de qué está hablando? No estoy aquí para meterle miedo. Y por más aterrador que parezca,
Lo que quiero decirles es que a veces el pecado se puede esconder tanto que parece parte de su vida diaria. Parece parte de la estructura. Parece parte normal de quien usted es. Y ha formulado su vida alrededor de estas excusas que mantienen ese pecado presente. Y el día de hoy vamos a hablar exactamente de lo que el rey Josías hace para enfrentar el precio que el pecado les había cobrado a las personas que estaban viviendo en el reino de Judá en esa época, pero también el precio del pecado que le estaba costando a él como el rey de ese lugar. Pero antes de empezar quiero que anote lo siguiente, que el pecado nos cuesta, lo que el pecado nos cuesta siempre es más de lo que a nosotros nos cuesta rendirnos. Piensen en un segundo. Si todo tiene un precio y si el pecado cobra algo en nuestras vidas, todos sabemos dónde termina, pero en el proceso, en donde nos encontramos, estamos pagando un precio. Y el rey Josías no va a permitir que eso suceda durante su reinado. Vamos al Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 1 al 3. Y la semana pasada vimos de que el rey Josías tiene convicción de lo que ha estado pasando. Y esa convicción lo lleva a él hacia el movimiento. Lo lleva a él a estar atento a lo que está a su alrededor, lo que está mal. Y esta es la continuación de lo que sucede la semana pasada. Dice así: entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y luego subió al templo del Señor junto a todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas y toda la gente, desde los menos importantes hasta los más importantes. Y ahí el rey les leyó todo el libro del pacto que se habían encontrado en el templo del Señor. Y el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Y se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, sus leyes, sus decretos, con todo el corazón y con todo el alma. Y de esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Y toda la gente se comprometió con el pacto. Ahora, esta parte es bien interesante porque la semana pasada vemos de que el primero en escuchar las palabras es Josías. Y uno puede decir, bueno, Josías pudo haber pedido perdón y ahí quedó. No hizo más nada. Pero Josías es conocido como un reformador. Pero un reformador solamente puede levantarse cuando hay personas a su alrededor dispuestas a ser impactadas por la reforma. No existe una reforma sin personas que están dispuestos a trabajar hacia la reforma. Y quiero que lo piense de esta manera. Cuando hablamos de reformar algo, se me viene a la mente cuando uno está jugando con Legos. Si algún momento usted ha construido algo con Legos, mi hija y yo ahorita estamos pasando por una etapa donde estamos armando Legos todo el tiempo. Y estamos armando un proyecto que ella me regaló para mi cumpleaños, ¿verdad? Y ¿sabe qué es lo más interesante? Ella se sienta ahí y me observa a mí poner pieza por pieza. Pero lo peligroso de los Legos es de que si usted pone la pieza incorrecta en el lugar incorrecto, pero sigue construyendo, hay un momento donde usted no puede terminar la pieza completa. Porque vienen calculadas esas piezas, no le regalan un centavo más. Sus dólares se van para pagar todas esas piecitas, ¿sí? Pero llega un punto donde usted está listo para terminar, pero la pieza que usted puso mal le está interrumpiendo a usted el poder completar el proyecto. ¿Me está siguiendo? Y cuando hablamos de reforma, para poder reformar un Lego, usted tiene que comenzar a deshacer todo lo que hizo. Y mire, no hay nada más frustrante que quitar esas piecitas tan chiquitas, una por una, y tratar de recordarse lo que hizo para volverlo a hacer una vez más, hasta que llega la pieza incorrecta y luego puede empezar otra vez. Eso es reforma. Ahora, cuando hablamos de Josías, Josías no estaba armando un castillo de Legos. Él estaba a cargo de un montón de personas, de un montón de gente. Y la semana pasada hablamos que era gente complicada, con costumbres complejas, con costumbres malas por tanto tiempo. Como les digo, Josías pudo haberse arrepentido y decir, lo siento, Señor. Es más, él pudo haber visto todo el problema que estaba enfrente. Le dijo, eso es demasiado trabajo. Ahora ya sé por qué nadie antes que yo lo quiso tocar o hacer. Pero lo que hace Josías es, él invita a las personas a su alrededor a escuchar las mismas palabras que impactaron su corazón hacía unos pasajes antes. Porque el corazón de Josías fue penetrado a tal manera que él rompe sus vestiduras porque está avergonzado del pecado que ha tenido este pueblo. Y quiero que anote lo siguiente:
que la reforma comienza cuando toda una comunidad se compromete, no solo el líder. Josías podía entrar como un rey y decir: esto es lo que vamos a hacer, y obligar a las personas, pero él sabía que obligarlas no iba a llevarlas a un cambio sustancial. Él quería que ellos escucharan lo que a él le había afectado tanto, lo que a él le llevó a romper sus vestiduras, porque los líderes anteriores a él no solamente habían pecado en privado, habían estado normalizando el pecado por tanto tiempo. Y Josías tiene que ir a darse cuenta en donde esa pieza quedó mal puesta por tantas generaciones, que ahora él tenía que volver a reformar lo que estaba de frente de él. Pero quiero decirle lo siguiente, y quiero que escuche esto, de que el verdadero peligro del pecado en nuestras vidas es cuando lo normalizamos. Y es mucho más cotidiano de lo que usted se puede imaginar. Y hoy voy a hablar mucho acerca de cosas que podemos hacer nosotros en el diario vivir. Y lo vamos a poner en estas frases. Así como le hablé a mi esposa, no es pecado. Ella me hizo sentir mal, que se aguante. La siguiente: mire, hablar un poquito de otras personas, eso no está mal. Aquí es un país libre y yo digo lo que pienso, ¿y quién me va a venir a meter preso? O mi consumo de alcohol social no es pecado. No me emborracho todo el tiempo. Es más, me ayuda a manejar el estrés. Piensen en esas cosas. Lo normalizamos, lo justificamos, y luego nos hacemos preguntas de que por qué nuestros hijos no tratan bien a nuestro cónyuge. Luego nos hacemos preguntas de que en dónde salieron tan chismosos los niños. Es cierto. Me asombra a mí ver padres que están asombrados por las actitudes de sus hijos, pero están haciendo lo mismo que ven en casa. Es ahí donde aprenden a ser como son. Genéticamente la gente no se despierta un día y decide ser como son. Usted aprende lo que dice, lo que hace, cómo vive. Y luego nos sorprendemos cuando a los 15, 16, 17 años agarran la botella y ellos empiezan a justificarse también. ¿Quién me está viendo a mí vivir? ¿Y en dónde he normalizado yo cosas? Porque el resto de las personas lo hacen también. Quiero que escuche lo que estoy diciendo, porque no estoy siendo legalista, pero quiero que observe de que nosotros muchas veces lidiamos más con el pecado de lo que queremos admitir. Y vivimos en una sociedad que justifica todas las cosas que hace. Quiero que anote estas 3 preguntas para que usted se las lleve a casa hoy. La primera es: ¿qué he dejado de llamar pecado? ¿A qué cosa yo le dejé de decir eso está mal? Eso no lo tengo que hacer. La segunda es: ¿qué le he explicado a otros como así soy yo? No hay peores palabras que decir eso. En el momento que usted dice así soy yo, usted está admitiendo que no hay poder que pueda cambiar cómo es usted. Y eso se convierte en su normal. Esta es mi personalidad, que se aguanten. Y la tercera: ¿quién está mirándome vivir como si esto fuera normal? Ahora es muy fácil decir: no, es que yo no quiero que mis hijos crezcan en estas circunstancias. Y hay algunos de ustedes que quizá no se han casado o no tienen hijos, pero hay personas que lo observan. Y luego usted va a querer hablar del Señor en la vida de otra persona, pero esa persona lo ha visto vivir tanto tiempo de esta forma que no le creen lo que usted dice, porque usted ya dejó un estándar por el que vive. Josías trae a todas las personas para escuchar que lo que han estado llamando como normal no era normal. Lo que han estado viviendo como la cultura era exactamente en contra de lo que Dios les había mandado a vivir. Y la escritura no nada más dice y Josías, bueno, les dijo a la gente y luego derribó los ídolos y ahí terminó el cuento. Las escrituras nombran explícitamente cada una de las cosas que Josías decide derribar, para que nosotros sepamos que cuando el pecado entra en nuestra vida hay que nombrarlo. No podemos dejarlo a la ligera. No podemos permitir de que se meta por las puertas de nuestra vida. Tenemos que saber identificarlo y nombrarlo y saber decirle a las personas: yo tuve problema con esto, y si tú lo tienes también, Dios te puede liberar. Pero hay que nombrarlo por lo que es. Y la escritura nos deja eso exactamente en esta parte, porque ¿sabes qué es lo que sucede? De que la reforma que solamente limpia lo visible no es reforma, es decoración.
Es muy fácil decorar una fachada de nuestra vida que se vea todo perfecto cuando por dentro estamos podridos. Josías sabía de que ese era el riesgo que él corría si las personas no escuchaban el porqué. Y escucha lo que dice en el versículo 11, él no se queda en la superficie. Y quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová. Y juntó a la cámara de Natán, Melec, eunuco, la cual tenía en su cargo los ejidos. Y quemó al fuego los carros del sol. Y derribó además los reyes de el rey de los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los días atríos de la casa de Jehová. Y de ahí corrió y arrojó el polvo y lo arrolló al Cedrón. Quiero que usted se dé cuenta de una cosa: estas no eran cosas baratas. Alguien pagó para que eso estuviera ahí. Dice que eran caballos, que eran carros, que eran altares, por reyes, por generaciones. Todas las personas habían mantenido estas cosas, recursos que se habían gastado para que eso se manteniera de esa manera. Alguien pagó, alguien lo mantuvo, pero ahora alguien vino para destruirlo. Observe lo que la palabra nos está diciendo a mí acá. Josías no dice: voy a reutilizar, voy a vender esos caballitos, voy a sacarle plata aquí, ¿verdad? Y con esa plata voy a ayudar al prójimo. No, quémenlo, rómpanlo, esparzan las cenizas. No podemos tener absolutamente nada, no hay rastro de eso aquí en nuestras vidas. Eso era pagar un precio alto por lo que mucho tiempo las personas habían estado llamando como normal. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando algo así se rompe? Cuando una estructura se rompe, muchas veces queremos salir corriendo. A mí me pasó hace un par de semanas en este proyecto que yo le estaba comentando. La alcantarilla de la casa tenía un problema y no pasó la inspección. Entonces me empiezan a decir de que posiblemente tengan que pagar 1/3 del presupuesto completo de ese proyecto para tratar de arreglar la alcantarilla. Y es en esos momentos donde usted escucha el precio de algo que usted quiere salir corriendo, ¿verdad? Se le rompe el carro, ay, no puedo comprar otro carro nuevo, no puedo ponerle un motor nuevo. Usted quiere salir corriendo. De la misma manera, cuando el pecado rompe algo en nuestras vidas, no queremos confrontarlo porque sabemos de que vamos a tener que perder algo. Pero Josías no se preguntó cuánto valían esas cosas. Josías se preguntó cuánto le estaban costando tenerlas. Porque todas llevan un precio. Y la pregunta que yo te hago hoy es: ¿qué he estado manejando, manipulando en lugar de darle al Señor para que Él lo remueva de mi corazón? ¿Cuál es el costo tan alto que no quiero pagar? Porque quemarlo es perder algo de mí. Escuche bien cómo justificamos nosotros estas cosas. Y sabe que lo más lindo de que el Señor nos deja esto en evidencia en la palabra, porque no somos los únicos que luchamos con eso. Así que no se sienta condenado. Recuérdese, convicción no es igual a condenación. La convicción siempre lo va a invitar a usted a regresar a casa. Y yo no estoy hablando aquí del pecado de fulanito, de sultanito, de la suegra, del suegro, no. No estoy hablando tampoco del pecado del que tiene estoy hablando de su pecado y del mío. Porque es bien fácil ir a escuchar el pecado que tienen los demás y tratar de identificar: no, a esa persona le falta eso, esa persona tiene que estar escuchando. No, escúchelo usted. Póngase usted a escuchar cada una de las cosas que yo le estoy hablando, porque sabe que construimos un sistema que protege un pecado en lugar de llevarnos a la confesión. Construimos un sistema para justificar nuestros ídolos como: estos son míos y no estoy lastimando a nadie, y si nadie se da cuenta, eso está bien. En algún momento voy a poder dejarlo. Es que no quiero perderme a mí mismo, lo he hecho toda mi vida, no sé qué hacer. Y yo choqué con esa pared hace un par de semanas atrás. Yo choqué con esa realidad. Por eso quiero que usted sea profundo al escuchar lo que le estoy diciendo. Entre las responsabilidades que tengo acá, las responsabilidades que tengo en mi hogar, con mi familia, con un bebé en camino, con mis hijos, las responsabilidades que tengo ahora con el campus nuevo que estamos abriendo en Georgia, y encima las responsabilidades de mi trabajo de tiempo completo, ese nuevo proyecto que agregamos para nuestra familia, que se supone que iba a ser una bendición, se comenzó a convertir en una maldición. Y era lo que no me dejaba dormir en las noches. Y el estrés: ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Por dentro
Mi línea del tiempo era perfecta, pero en realidad mi ejecución completamente diferente. Y algo dentro de mí siempre quería meter las manos para tratar de arreglarlo. Esto fue hace como 6 semanas. Era un viernes en la noche. Yo fui a terminar unas cosas. El aire acondicionado no estaba funcionando en la parte de arriba. Y yo estaba en el garage con la puerta abierta. Ya el calor estaba aquí. Había humedad. Y llegó un punto donde digo, Dios, tengo que sentarme y analizar lo que está pasando. De aquellas decisiones que usted dice, ¿esto puede ayudar a su familia o la puede destruir? Y yo me senté ahí a ver todo lo que estaba sucediendo, a pensar todas las variables que podía hacer para tratar de rescatar yo esto de mis propias manos. Y le pregunto al Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? Y yo esperaba que el Señor me diera una respuesta como, te estoy estirando, te estoy enseñando, como, no. Lo que me empecé a dar cuenta es de que ese proyecto que se supone que era una bendición se había convertido en un ídolo en mi vida. Así de simple, algo que puede ser bendición se puede convertir en un ídolo. Y lo que se supone que iba a abrir puertas comenzó a darme a mí estrés y ansiedad que no tenía que darme. Y cuando hablamos de pecado con el que manejamos, así es como entra. Nunca entra anunciándose por la puerta. Hola, soy el pecado, vengo aquí para destruirte. La mayor parte de las veces entra porque tú le abres la puerta porque ni te das cuenta lo que estás haciendo. O te das cuenta pero lo justificas. Lo que yo quería hacer era terminarlo en mis términos, tenerlo todo a mi control. Estaba dispuesto a que mi paz, mi familia y mi caminar con el Señor pagaran el precio. Y eso no es diligencia. Eso es idolatría con una lista de quehaceres. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Porque construimos un sistema para proteger aquellas cosas que nos hacen nosotros. La codicia. No le dices codicia, le llamas trabajo. Tengo que trabajar y si yo no trabajo, pues mi familia no come. Y si mi familia come, ¿qué tipo de hombre soy? Pero detrás de esas frases hay tiempo que le estás robando a Dios y tiempo que le estás robando a tu familia porque no puedes tomarte un día de descanso. No le llamas codicia. El engaño, no le dices mentira. Algo pequeñito, no, es para no ofender a las personas, no quiero que haga daño. Pero esa mentira sigue siendo una mentira. Y aunque la hagas pequeña para poder dormir tranquilo, eso siempre va a alcanzarte en algún momento. Observa lo que te estoy diciendo. El chisme, no le decimos chisme, le decimos, te lo digo porque te quiero. ¿Verdad? No le vas a decir a nadie. Si realmente usted amara a la persona, usted estaría hablando con la otra y no con la que tiene enfrente. Y el más peligroso de todos en esta temporada, la lujuria, que ni siquiera le asignamos nombre. Porque decimos, solamente estoy viendo. No estoy lastimando a nadie. Pero lo que empieza con una mirada se convierte en algo más cuando estás a solas, en silencio, donde no hay nadie que te está viendo. ¿Entró por la puerta principal? No. Entró como una excusa a la cual no le llamábamos lo que era. Y eso es lo que pasa. Nosotros fallamos tratar con el pecado porque cuando lo identificamos ya pasó mucho tiempo donde ha estado creciendo raíces en nuestro corazón. Como lo dije al principio, se vuelve parte de nuestra vida, parte de la estructura. Cosas que siempre voy a tener. Y la pregunta que te hago esta noche es, ¿qué llevas administrando en lugar de confesar? ¿A qué le has construido un sistema para proteger en lugar de traérselo a Dios para que Dios lo quite de tu vida? Porque la realidad es que aquí nadie con esfuerzo ajeno puede quitar el pecado de su vida. El único que lo quita es Jesús. Pero tenemos que ser conscientes de lo que hemos permitido tomar raíz en nuestro corazón. Tenemos que ser conscientes de lo que hemos permitido estar escondido por tanto tiempo como parte de nuestra vida. Y fue esa noche donde me di cuenta de mi error en ese lugar. Y lo único que pude decir, Señor, yo pequé, discúlpame, perdóname. Te entrego, esto no es mío, esto es tuyo, te lo doy. Y por primera vez en varias semanas pude empezar a respirar otra vez, a sentirme tranquilo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando usted se lo entrega al Señor, el peso con el que usted ha estado cargando se va.
Pero observe cómo yo permití algo que parecía bueno convertirse en algo malo. Y cuando nosotros queremos hacernos de ojo ciego, tratamos de seguir caminando, pero caminamos con peso que nunca deberíamos de llevar. Mire, Josías no vio todo el dolor que el pecado había causado por generaciones. Se estima que unos 50 o 60 años habían pasado desde la última vez de que el pueblo realmente había estado entregado por completo al Señor. Pero él vio a la gente a su alrededor que había pagado por generaciones no tener gozo, no tener paz, no poder dormir. Él lo vio. Y para él eso fue suficiente para decir: esto no es normal. Lo que está roto no es nuestro normal. Mire lo que dice el versículo 21. Y entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. Porque no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, casi 400 años, y ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y a los 18 años del rey Josías, es decir, un hombre de 36 años más o menos, fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. La historia es de que nuestro corazón viene a la convicción, lo que hablamos la semana pasada. La convicción nos lleva a nosotros hacia el arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva hacia la reforma, la cual trae restauración, y finalmente nuestro corazón puede adorar al Señor. ¿Sabes por qué muchas veces tú no puedes venir aquí y levantar tus manos libremente? Porque aún estás tratando de manejar el pecado que Dios te ha pedido que se lo entregues, que te arrepientes y que lo dejes atrás. Y entonces vives un ciclo donde nunca vas a tener paz completa, nunca vas a experimentar el gozo. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te está robando del gozo que Dios quiere darte. Y si mi historia no es suficiente, pregúntate esas cosas que hablamos el día de hoy. ¿A qué dejé de llamar pecado? ¿A qué le he dicho a otros de que yo soy así? Pero lo más interesante de esta historia, y lo que quiero dejarte el día de hoy, es de que Josías podía derribar todos los altares de Judá. Josías podía traer toda la reforma en ese pueblo. Pero hay una cosa que Josías no podía hacer, y era quitar el pecado de las personas, perdonarlos de su pecado. La única persona que podía hacer eso era el que él nos estaba apuntando, al cual dice: ahora vamos a restituir la Pascua. ¿Sabe por qué? Porque la Pascua era un paralelismo con lo que iba a venir, con el que iba a venir a ser el Cordero final, que es Jesucristo. Josías nos está apuntando hacia Jesús, que fue el único que vino a pagar una vez y por todas el precio de todos nuestros pecados. Vivimos en una época donde no tenemos que estar haciendo ningún altar, no tenemos que estar quemando ningún animal, no tenemos que estar haciendo un montón de rituales. Lo único que tenemos que hacer es honestos con Él y decirle: Señor, aquí está, te lo entrego, es tuyo. Eso es todo. Josías solo podía manejar lo que estaba por fuera, pero Jesús vino y destruyó la raíz. Esa es la diferencia entre una reforma y redención. Vivimos en la época donde Jesucristo nos redime. Y si sabemos de que el pecado nos cuesta la paz, las relaciones, el sueño y el gozo, y eso se va lentamente en nuestra vida, ¿por qué seguimos sosteniéndolo por tanto tiempo? ¿Sabes por qué? Porque te asusta lo que te va a costar vivir sin Él. Te asusta pensar, despertarte y dejar de hacer lo que has hecho por 30, 40, 50 años. Te asusta pensar que vas a ser el único que va a cambiar la trayectoria de tu familia y que no va a caer en las mismas cosas que cayeron tus abuelos, ni tus padres, ni tus tíos. Y muchos pagamos el costo de quedarnos con el pecado antes que arriesgar lo que pensamos que nos va a costar vivir sin Él. Y la realidad es que uno te va a costar gozo, pero el otro te cuesta humillación delante del Señor y entregar el control de tu vida. La pregunta es: ¿vas a permitir que el pecado te siga costando? ¿O vas a experimentar lo que el gozo quiere restaurar? Y esta noche, así como lo hizo Josías, restaurar la Pascua, lo que Él hace es lo que vamos a hacer nosotros en un acto simbólico, que es la Santa Cena.
Recuérdate que la Pascua la celebraban, y esto lo vamos a entrar en detalle la semana que viene, en un momento exacto de cuando Dios salvó a los israelitas de la opresión de Egipto. Y nosotros celebramos, recordamos la Santa Cena en el momento que Jesús comienza el camino para librarnos a nosotros del poder del pecado. Mira, nada de esto se escribe por sí solo. Dios escribe todas estas cosas con propósito y nos la deja clara. Y así como Josías decide reformar una nación completa, apuntando al que ha de venir, ya vivimos en la época donde Jesús vino, murió, resucitó, ascendió al cielo y va a regresar. Y tenemos la oportunidad hoy de entregarle esas cosas que nos pesan,